Construyeron la Gran Muralla, unificaron China y dejaron tras de sí a los guerreros de terracota. Sin embargo, pocos mencionan el lado oscuro del imperio de Qin Shi Huang, los harenes imperiales llenos de miles de concubinas y los talleres de castración que producían eunucos por centenares. Sobre sacrificios rituales en los que mujeres vivas eran enterradas junto a emperadores muertos. El control sexual funcionaba como una herramienta del poder estatal, y los cuerpos humanos se convertían en moneda. ¿Qué relatos son solo leyenda y cuáles reposan ocultos en tumbas y registrados en rollos de bambú? Año 221 antes de nuestra era. El primer emperador ejerce su poder sobre todo lo que existe bajo el cielo. Su complejo palaciego en Xianyang alberga a más de 3000 mujeres, no esposas ni compañeras, sino propiedad. Según el código legal de Qin, eran tratadas como ganado vivo, material para mantener la línea de sangre imperial. Constituían entretenimiento para las noches imperiales y ofrendas para su vida después de la muerte. Si valoras una historia de China documentada con tanto detalle, suscríbete. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo. Escribe también en los comentarios desde qué ciudad escuchas esto. Este guión se basa en investigaciones y hechos. Utiliza fuentes de los registros del gran historiador y datos arqueológicos de los lugares de enterramiento de la dinastía Qin. Ahora volvemos a la historia y comenzamos con los números. El gran historiador Sima Qian registró que el harén de Qin Shi Huang incluía 3000 mujeres provenientes de 6 reinos conquistados. 3000. Cada una de ellas fue entregada como tributo, comprada en el mercado o capturada como botín de guerra. El palacio en Xianyang tenía 145 patios separados. Basta con hacer el cálculo. Alrededor de 20 mujeres por patio, horarios rotativos y cuotas de fertilidad establecidas. El emperador, junto con contables, seguía los ciclos menstruales en rollos de bambú hallados en Suihudi. Nunca dormía en la misma cama 2 veces, y los registros palaciegos indican que se desplazaba entre los patios según cálculos astronómicos. Se designaban noches propicias y días favorables para la fertilidad. Las mujeres esperaban en cámaras de seda, con los rostros pintados y los pies vendados. Sabían que el embarazo significaba una oportunidad de sobrevivir, y la infertilidad conducía a la muerte, o a algo aún peor. Año 210 antes de nuestra era. El emperador muere a los 50 años. La ley china exigía que su harén lo acompañara al más allá, aunque no todas las mujeres, aquellas que no habían dado a luz hijos varones. Sima Qian lo registra sin emoción. Todas las concubinas sin hijos recibieron la orden de acompañar al emperador en la muerte. En el chino clásico se utilizó una expresión que también se aplicaba a los animales sacrificados. Las excavaciones en el complejo del mausoleo de Qin Shi Huang, realizadas entre 1974 y 2012, revelaron fosas comunes, no solo de guerreros de terracota, sino también restos humanos, principalmente de mujeres jóvenes. La datación por radiocarbono señala el año 210 antes de nuestra era. Las causas de muerte eran diversas: huellas de estrangulamiento en las vértebras cervicales, envenenamiento por mercurio detectado en muestras óseas. También se encontraron pruebas de enterramientos en vida dentro de cámaras selladas. Sin embargo, el harén era solo el comienzo. El verdadero horror se ocultaba en el sistema de eunucos. La castración era considerada una vía de ascenso social. Niños de apenas 8 años eran vendidos a intermediarios del palacio.
Los procedimientos se realizaban en la parte oriental de la ciudad prohibida, en un complejo de edificios bajos donde los gritos resonaban día y noche. El método tenía carácter quirúrgico. Registros de la dinastía Han describen prácticas Qin que emperadores posteriores adoptaron. Extirpación total. La hoja cortaba en la base. La herida se sellaba vertiendo aceite caliente para cerrarla. 1 de cada 3 niños moría por infecciones, y quienes sobrevivían se convertían en propiedad de la corte imperial. Ya no eran ni hombres ni mujeres. Se convertían en custodios de confianza de las mujeres imperiales, ya que no representaban una amenaza sexual. El propio Sima Qian fue castrado por defender a un general que se había rendido ante los nómadas. Lo menciona solo una vez. Los hombres antiguos preferían morir antes que soportar tal deshonra. Pasó el resto de su vida documentando la dinastía que lo mutiló. Sus escritos se convirtieron en nuestra principal fuente de conocimiento sobre las prácticas sexuales de Qin, una especie de venganza inscrita en la historia. Las cifras son estremecedoras. Los registros palaciegos en manuscritos de seda, hallados en la tumba de Ma Wangdui, indican que la corte Qin empleaba a más de 4.000 eunucos, 4.000 hombres castrados al servicio de la paranoia sexual de un solo gobernante. Algunos actuaban como guardias en sectores del harén, otros se convertían en administradores, y su condición sin sexo los hacía consejeros seguros, incapaces de fundar una dinastía propia que pudiera amenazar el trono. Sin embargo, la castración no servía únicamente para generar confianza. Era una herramienta de control. El código legal Qin trataba los delitos sexuales con una severidad excepcional. El adulterio con una concubina imperial significaba la muerte por desmembramiento. El condenado era atado entre 2 carros tirados en direcciones opuestas. La violación de una mujer del palacio resultaba en castración, seguida de trabajos forzados en la construcción de la Gran Muralla. Los rollos de bambú de Suihudi registran más de 200 casos de este tipo en el transcurso de un solo año. Las propias prácticas sexuales del emperador tenían un carácter casi ritual. Las crónicas palaciegas describen su obsesión con la virginidad, no solo en mujeres jóvenes, sino también en muchachos. La alcoba imperial contenía espejos de bronce colocados en patrones específicos, como si estuvieran destinados a reflejar actos sexuales sin fin. Sacerdotes taoístas lo convencieron de que la energía sexual de las vírgenes le otorgaría la inmortalidad. La consumía literalmente, bebiendo sangre menstrual mezclada con mercurio y cinabrio. Año 212, antes de nuestra era. El heredero al trono, Fusu, cuestiona los métodos de su padre. El emperador responde ordenando traer a la esposa y a los hijos de su hijo al palacio. No para hacerles daño, sino para su propio placer. Sima Qian registra la respuesta del príncipe. Un gobernante que toma a las mujeres de su propio hijo no gobierna nada. Fusu se quita la vida, incapaz de soportar que su familia se convierta en propiedad del emperador. El emperador incorpora a la viuda a su harén. Sin embargo, el mercado de servicios sexuales iba mucho más allá de los muros del palacio. Las ciudades de Qin mantenían distritos oficiales de casas de placer. Estaban supervisados por funcionarios imperiales, y las mujeres se clasificaban según su belleza y capacidad reproductiva. Los precios se fijaban mediante decretos estatales. Una noche con una cortesana de la más alta categoría costaba 3 monedas de oro, una suma suficiente para comprar un caballo. La segunda categoría costaba 1 moneda de oro, la tercera 10 monedas de plata,
y por debajo de esa, los precios bajaban a monedas de cobre o al pago en vino de arroz. Estos distritos funcionaban como empresas estatales. Los recaudadores de impuestos los visitaban semanalmente, cobrando un 30% de los ingresos para la tesorería imperial. Los administradores de burdeles llevaban registros detallados de las preferencias de los clientes. Los registros incluían prácticas sexuales y formas de pago. Excavaciones en la antigua Luoyang revelaron libros contables de bambú que enumeraban a más de 600 prostitutas por nombre, edad y especialidad, mostrando la magnitud de la comercialización sexual. Las mujeres entrenadas en el palacio alcanzaban los precios más altos gracias a su conocimiento de técnicas consideradas imperiales. Las mujeres con cicatrices de batalla atraían a militares que buscaban experiencias conocidas y las extranjeras de territorios conquistados ofrecían prácticas percibidas como exóticas dentro de la cultura china. La descendencia de las mujeres que trabajaban en este sistema a menudo se incorporaba a las estructuras estatales y se asignaba a roles específicos según las necesidades de la administración. Sin embargo, estos lugares no eran solo centros de entretenimiento, también funcionaban como centros reproductivos controlados. El Estado supervisaba los embarazos, reclamando todos los hijos nacidos y destinándolos al servicio militar o al trabajo en el palacio. Los niños se incorporaban al ejército o a la administración palaciega, mientras que las niñas a menudo entraban en la economía de servicios. Las mujeres más atractivas se enviaban a los gobernadores regionales como regalos. Aquellas consideradas menos bellas se vendían a comerciantes o campesinos. El Código Legal de Qin regulaba el comercio sexual con implacable eficacia. La prostitución no autorizada significaba castración para los hombres y marcaje con hierro candente en el rostro para las mujeres. Dirigir una casa de placer sin licencia conllevaba la ejecución mediante despiezamiento lento, una pena conocida como la muerte de 1000 cortes, realizada durante varios días. La violencia contra prostitutas propiedad del Estado se castigaba de la misma forma que la destrucción de bienes imperiales. Los registros palaciegos muestran la magnitud de la tributación sobre la sexualidad. En el año 215, antes de nuestra era, los ingresos de las casas de placer superaron los 2 millones de monedas de bronce, representando aproximadamente el 10% de los ingresos totales del Estado. El emperador financiaba literalmente su imperio mediante la comercialización de la explotación sexual, transformando los deseos humanos en recursos para la construcción de la Gran Muralla y el ejército de terracota. Las leyes matrimoniales de Qin muestran el alcance de este control. Los padres podían vender a sus hijas al Estado desde los 12 años. Agentes imperiales viajaban por las aldeas durante las festividades de la cosecha, evaluando a las jóvenes como si fueran ganado vivo. Los estándares de belleza incluían piel pálida, manos delicadas y el llamado rostro lunar, rasgos redondeados considerados signos de fertilidad. El proceso de selección seguía procedimientos estrictos. Los inspectores imperiales llevaban herramientas de medición de bronce, varas para determinar la altura, calibres para medir proporciones faciales y balanzas para comprobar el peso corporal. Las mujeres de entre 15 y 25 años se clasificaban en 5 categorías. La primera categoría incluía candidatas a concubinas imperiales, mujeres de piel impecable, rasgos simétricos y caderas anchas consideradas fértiles. La segunda categoría estaba destinada a regalos para gobernadores regionales, mujeres muy bellas, pero con pequeñas imperfecciones,
La tercera categoría incluía premios para oficiales militares, mujeres de belleza promedio, pero saludables y fuertes. La cuarta categoría correspondía a futuras esposas de comerciantes, mujeres de apariencia común y constitución fuerte, capaces de trabajar. La quinta categoría abarcaba a trabajadoras de casas de placer o aquellas destinadas a sacrificios rituales. Evidencias arqueológicas confirman estos registros. En los centros administrativos de Qin se descubrieron balanzas de bronce usadas para pesar a las mujeres durante la selección. Los sistemas de medida estándar se aplicaban directamente al cuerpo humano. Las mujeres más pesadas se destinaban a regiones agrícolas como esposas de campesinos, mientras que las más ligeras solían convertirse en bailarinas palaciegas o concubinas. El calendario sexual del emperador se basaba en los ciclos lunares. Astrónomos de la corte elaboraban gráficos detallados, ajustando sus visitas a la alcoba según la posición de los planetas. Las noches de luna nueva se reservaban para encuentros con vírgenes. Las noches de luna llena se utilizaban para intentos de concepción con concubinas consideradas fértiles. Durante los eclipses se practicaban rituales sexuales que incluían también el consumo de sangre y mercurio. Los registros de Shriudi indican una precisión matemática en la planificación de estas actividades. Las 3.000 mujeres se dividían en rotaciones mensuales. Cada noche estaban disponibles unas 84 mujeres, y el emperador solía elegir de 3 a 5 para su entretenimiento nocturno. Ninguna permanecía toda la noche. Los guardias acompañaban a las mujeres a sus habitaciones antes del amanecer para evitar vínculos emocionales que pudieran amenazar el control imperial. El sistema de rotación generaba una intensa competencia entre las concubinas. La jerarquía palaciega se basaba en el rendimiento sexual y en la cantidad de embarazos. Las concubinas de primera categoría recibían vestidos de seda, apartamentos privados y sirvientes personales. Las de quinta categoría compartían habitaciones, vestían algodón áspero y comían las sobras de las de mayor rango. No concebir durante 2 años significaba degradación o un destino aún peor. Sin embargo, el embarazo conllevaba nuevos riesgos. El emperador exigía confirmación de la paternidad mediante métodos cada vez más extraordinarios. Durante su búsqueda de la inmortalidad, el emperador practicaba rituales complejos relacionados con la medicina y la alquimia de la época. Los alquimistas taoístas le ofrecían diversas fórmulas y ceremonias que, según las creencias de aquel tiempo, podían preservar la vitalidad y la longevidad. Los médicos del palacio aplicaban métodos experimentales basados en las tradiciones medicinales chinas, combinando hierbas, minerales y otros elementos, buscando mantener la salud del emperador y prolongar su vida. Estas prácticas reflejaban la obsesión por la inmortalidad y la influencia de la alquimia taoísta en la corte imperial. El cuidado del palacio incluía un seguimiento muy detallado de la salud de las concubinas y del propio emperador, y se mantenían registros minuciosos sobre dietas, tratamientos y estados de salud. La administración del palacio y la medicina estaban estrechamente vinculadas a los rituales y costumbres de la corte, lo que demostraba el control absoluto del emperador sobre su entorno y sobre los recursos humanos y médicos disponibles. El palacio contaba con una extensa red de espionaje para vigilar a las concubinas. Los eunucos observaban sus conversaciones, anotaban los ciclos menstruales y cualquier signo de rebeldía o depresión. Los embarazos no autorizados eran interrumpidos por la fuerza mediante varas de bronce calentadas insertadas en el útero. Para prevenir tales situaciones,
las mujeres recibían diariamente polvo de silfio, una planta extinguida del norte de África, usada como anticonceptivo en la antigüedad. Las mujeres sorprendidas, intentando quedar embarazadas con los guardias u otras concubinas, eran ejecutadas por ahogamiento en baños de mercurio. En el año 212, antes de nuestra era, los documentos del palacio registran hasta 47 de estas ejecuciones. El mayor temor del emperador eran las relaciones homosexuales entre sus concubinas. Creía que las lesbianas robaban la energía sexual destinada a la línea de sangre imperial. Los guardias registraban minuciosamente las habitaciones en busca de pruebas de contactos íntimos. Las parejas sospechosas de romance eran separadas y obligadas a observar la tortura mutua como castigo. La muerte del emperador no cambió nada en el sistema del harén. Su hijo, el segundo emperador, heredó y amplió el harén. En su primer año incorporó 800 mujeres más. El número de eunucos aumentó a 6.000, y el mercado de servicios sexuales del imperio se duplicó. Sin embargo, el reinado del segundo emperador duró apenas 3 años antes de que estallara una rebelión que sacudió a la dinastía. Las prácticas de su sucesor eran incluso más crueles que las de su padre. Las crónicas describen su obsesión por los gemelos, tanto varones como mujeres. Agentes imperiales recorrían el imperio buscando gemelos, ofreciendo a las familias grandes sumas de dinero por sus hijos. Los gemelos eran criados en aislamiento palaciego, entrenados únicamente para el placer del emperador y asesinados al cumplir los 18 años para evitar que envejecieran. La rebelión contra Qin comenzó en los distritos de burdeles. Las prostitutas funcionaban como redes informativas para los rebeldes. Las exconcubinas que escaparon del palacio se convirtieron en líderes de la revuelta, utilizando su conocimiento de las debilidades imperiales para planificar acciones militares. Chen Sheng, el primer líder de la rebelión, era hijo de una prostituta del palacio y de un cliente desconocido, posiblemente el propio primer emperador. La seguridad palaciega reprimía brutalmente cualquier insurrección sexual. Las ejecuciones masivas eliminaban a los sospechosos simpatizantes entre concubinas y eunucos. El segundo emperador ordenó el ahogamiento de 300 mujeres en un solo día, convencido de que mantenían contacto con los rebeldes. Sus cuerpos fueron arrojados al río Wei, formando un dique de cadáveres que bloqueaba el flujo de agua hacia las ciudades bajas. Cuando los ejércitos rebeldes se acercaban a Xianyang, el sistema sexual imperial se sumió en el caos. Las concubinas mataban a los guardias e intentaban escapar, y los eunucos se sublevaban, asesinando a los administradores responsables de su castración. Las trabajadoras de los burdeles incendiaban sus locales, negándose a servir al nuevo gobernante. El aparato que mantuvo el poder de Qin durante 15 años colapsó en unas pocas semanas. Cuando la dinastía cayó en el año 206 antes de nuestra era, el sistema sexual del imperio quedó en ruinas. El general Han, conquistador de Xianyang, encontró el palacio vacío. 3.000 mujeres habían desaparecido. Algunas huyeron, otras fueron asesinadas por las tropas en retirada de Qin. Muchas se suicidaron para evitar ser capturadas. Excavaciones de los años 90 del siglo XX revelaron pruebas de esta tragedia final. Una fosa común cerca del palacio contenía más de 400 esqueletos de mujeres de entre 15 y 30 años. ¿La causa de la muerte? Envenenamiento. El análisis químico de los huesos mostró presencia de mercurio, la misma mercurio que el emperador consumía en su búsqueda de la inmortalidad, se convirtió en un instrumento de suicidio masivo.
Sin embargo, el descubrimiento más aterrador ocurrió en 2008. Durante la expansión del metro en Xi'an, arqueólogos se toparon con una cámara sellada, oculta bajo el antiguo distrito palaciego. En su interior había 37 mujeres momificadas, envueltas en sudarios de seda, perfectamente conservadas por los vapores de mercurio. La datación por radiocarbono indicó el año 206 antes de nuestra era, en los tiempos de la caída de la dinastía. Los rostros de las mujeres eran serenos, sin señales de lucha, y sus manos descansaban delicadamente sobre el pecho. Pero el análisis forense reveló la aterradora verdad. Las mujeres fueron encerradas vivas en la cámara y dejadas para asfixiarse lentamente, mientras el imperio ardía sobre ellas. Eran las últimas víctimas del sistema sexual que durante más de 15 años trató a los seres humanos como objetos. En la pared de la cámara, los arqueólogos descubrieron un mensaje grabado con antiguos caracteres chinos. 4 palabras resumían todo el cruel sistema. Pertenecíamos al cielo. Incluso en la muerte, las mujeres no podían escapar de la ficción imperial que las había esclavizado. Sus cuerpos eran propiedad del emperador en vida, y sus almas debían servirle en el más allá. La dinastía Qin existió apenas 15 años, pero sus prácticas sexuales influyeron en la cultura imperial china durante más de 2000 años. Cada dinastía posterior mantuvo harenes, empleó eunucos y trató los cuerpos femeninos como recursos del Estado. El sistema creado por Qin Shi Huang no desapareció con él. Se convirtió en un modelo de control sexual imperial en toda Asia Oriental. Hoy, los guías del Museo del Ejército de Terracota se enfocan en los triunfos militares y los logros arquitectónicos, sin mencionar las fosas comunes de mujeres enterradas vivas. No explican por qué cerca de la tumba del emperador yacen tantos esqueletos humanos, ni relatan las cámaras llenas de mujeres que murieron por la fantasía de un hombre obsesionado con el poder eterno. Pero los huesos dicen la verdad. Ni los rollos de bambú, ni las balanzas de bronce, ni los cuerpos envenenados con mercurio en cámaras selladas mienten. Las prácticas sexuales más horribles de Qin Shi Huang no fueron leyenda ni propaganda. Estaban sistemáticamente documentadas y son completamente verídicas. 3000 mujeres esperaban en cámaras de seda su turno en la cama imperial. 400 esqueletos descansaban en fosas comunes. 37 cuerpos momificados fueron encerrados vivos en una tumba subterránea. El emperador alcanzó la inmortalidad, no gracias a un elixir ni a la magia sexual, sino a través de la evidencia arqueológica de sus propios crímenes. Cada excavación revela nuevas atrocidades. Cada tumba cuenta la historia de la esclavitud sexual disfrazada de gloria imperial. El primer emperador gobierna para siempre, permaneciendo como el depredador sexual más documentado de la historia. Piedra fría, huesos silenciosos y vergüenza eterna. Ese es el legado de Qin Shi Huang.